Gracias a Edgar y a Juana. Y a continuación tenemos a Hernán Zamora, que es geógrafo, doctor en geomática, vicerrector académico y docente de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, junto con Camilo Rivero, quien es economista y magíster en negociaciones económicas internacionales y docente también de la Universidad Latinoamericana del Caribe y presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, para desarrollar el tema la globalización neoliberal y las nuevas realidades en los mercados laborales. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Nos organizamos. Muy buenos días para todos y todas. Bueno, después de haber escuchado la posición del profesor Ovalle, vamos a intentar... La vara fue alta. Vamos a intentar hacer medianamente coherente lo que vamos a decir. Nosotros, la presentación... ¿Dónde está? Ah, sí, esa. ¿Aquí? Ok. Nosotros vamos un poco a conversar sobre lo que es la globalización, desarrollo tecnológico y los mercados laborales. Básicamente, haciendo hincapié en el rol de la globalización, particularmente la globalización tecnológica. Como principio básico, la globalización, pero además entendía la globalización neoliberal, ha sido, digamos, el gran motor del desarrollo de la economía capitalista en los últimos 20 años, probablemente. Se entiende básicamente como un proceso de creación de redes, intercambios, de sistemas tecnológicos, de infraestructura de telecomunicaciones y que han permitido fundamentalmente desarrollar y articular las relaciones dominantes en todos los ámbitos de la actividad humana. Es decir, este proceso de globalización de carácter profundamente neoliberal no ha sido sino un mecanismo de control por parte de los grandes hegemones. En este caso, hasta comienzos del siglo XXI, por el hegemón conformado por los Estados Unidos y la Comunidad Europea. La globalización tiene varias formas de expresión. Tenemos la globalización política, que es la forma como nos dicen que debemos formarnos y organizarnos desde el punto de vista político, es decir, la definición de democracia y de Estado de Derecho que establecen los grandes hegemones, en este caso, los Estados Unidos. Tenemos la globalización cultural que impulsa y promueve la creación de una cultura única, de una única manera de entender la realidad y de así reconocernos. La globalización económica, cuya expresión más concreta es el único modelo de desarrollo económico, fundamentalmente neoliberal. La globalización social, que nos da las formas de organización, es decir, solo reconocemos, por ejemplo, a la sociedad civil aceptada y definida por los centros de poder, y la globalización tecnológica, que no es sino eso que se define como un fenómeno de globalización, digamos, de todo el mundo tecnológico, de todas las herramientas de carácter tecnológica, pero cuyo rol sigue siendo la columna vertebral de la globalización económica, es decir, desde la aparición de la imprenta como hecho tecnológico, que permitió la expansión del modelo civilizatorio occidental o europeo de la época, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista cultural, porque a través de la imprenta, cuyo primera expresión, el primer libro impreso fue la Biblia, sirvió de canal para impulsar todo el proceso de globalización cultural y de imposición de un modelo cultural desde Europa. Eso permitió además impulsar todo ese modelo de control económico, la gran expansión de la Europa,
y, por supuesto, la imposición de sus modelos tecnológicos sobre cualquier otra forma de propuesta o de desarrollo tecnológico que existía hasta el momento. La globalización tecnológica, digamos, tiene 5 grandes aristas que la definen. El desarrollo global de la tecnología, es decir, una idea de que la tecnología se desarrolla de manera, digamos, en todos los países, donde se dan los procesos de, digamos, desconcentración de la producción y fortalecimiento de cada área del desarrollo tecnológico en función de las capacidades propias de los países, la explotación internacional de las capacidades tecnológicas, es decir, cómo yo puedo distribuir y comercializar y garantizar el desarrollo de la industria, de la tecnología a nivel global. Por supuesto, la colaboración y participación global, es decir, la idea de que, digamos, hay un ejercicio de complementariedad, de desarrollo compartido, un comercio global de la tecnología producida y una generación de innovaciones. Todo esto es con lo que se define la globalización tecnológica, pero eso es una gran mentira. Todo eso que hemos dicho se monta en función de los intereses de las grandes transnacionales del mundo tecnológico. Nosotros en la lámina podemos ver quiénes son las grandes empresas a nivel mundial que controlan el desarrollo tecnológico, pero además que son las que marcan la pauta. Creo que tenemos un ejemplo, por ejemplo, en estos momentos que contradice todas las definiciones que se manejan de desarrollo, de globalización tecnológica, con el cuento del desarrollo global, la colaboración y participación global y el comercio global de la tecnología con la empresa Huawei China. Como todo el proyecto de desarrollo de tecnología de 5G impulsado por esta empresa china fue bloqueado con argumentaciones de carácter político asociadas a la seguridad nacional y al control, porque sencillamente habían avanzado por delante de todas las empresas de las transnacionales de las telecomunicaciones europeas y estadounidenses. E inmediatamente fueron bloqueados. Toda su discursividad, toda su narrativa con respecto a la globalización tecnológica resultó que solo aplica si, solo si, soy yo quien se desarrolla. Es decir, cuando los pueblos, cuando los países intentan desarrollar nuevos modelos tecnológicos, son completamente apabullados desde el gran capital. Por lo tanto, y en esto insistimos y por eso lo planteamos así, hay una narrativa que nosotros planteamos, incluso validamos muchas veces desde la academia, pero que no es sino una narrativa basada en un imaginario que no es real. Todo esto lo signa, lo define y lo controla el gran capital. Y esto es fundamental. O sea, la globalización tecnológica, igual que la económica, igual que todas las otras, viene desde los grandes centros de poder, de los grandes hegemones, el caso de los Estados Unidos. Ahora bien, toda esta globalización tecnológica tiene digamos, sus expresiones a partir de la revolución industrial. Nosotros tenemos la primera revolución industrial que surge con la aparición del telar, de los telares, y más adelante con la aparición de la máquina de vapor como hecho disruptivo desde el punto de vista tecnológico que cambió las maneras de organización, pero además la manera de organización del trabajo. Todo esto fue evolucionando hasta la producción en masa, que es la segunda revolución industrial, digamos, donde se empieza con la utilización, el desarrollo de la electricidad, se empiezan a tecnificar, se empiezan a generar las cadenas de producción. Todo esto incluso apuntando a un modelo de superespecialización de los trabajadores, el modelo tayloriano, y posteriormente eso que llama el modelo fordista y postfordista. Eso es todo un modelo de desarrollo. Aparece la tercera revolución industrial con el desarrollo de la electrónica y la microelectrónica. Empiezan a automatizarse los procesos. O sea, ya no solo utilizo, ya no solo es que tengo producciones en masa, sino que tengo producciones en masa que son automatizadas. Y este proceso de automatización, a partir del desarrollo de la microelectrónica y la informática, da un cambio cualitativo y cuantitativo a los modelos productivos, que siguen manteniendo la misma lógica. Es decir, ellos
aumentan y potencian las ganancias, la capacidad del capital, en detrimento real de los trabajadores, del ser humano. El trabajador y la trabajadora del ser humano. ¿Por qué? Porque la lógica es la maximización de la ganancia y, por supuesto, el ser humano no cuenta. O sea, nosotros somos mercancía, por eso somos recursos, tenemos valor de uso, valor de cambio y somos desechados. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, que es la lógica de este tipo de sociedad. Tenemos entonces después la revolución industrial, la 4.0, que es esta revolución industrial que se dispara a partir del desarrollo de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y la comunicación, y cuya mayor expresión es, digamos, eso que llaman el Internet de las cosas. Son sus expresiones. ¿Por qué? Porque en este proceso, en este punto, yo he logrado un nivel de desarrollo tecnológico desde el punto de vista del hardware, desde el punto de vista de lo que se le pueden decir los hierros, que nos permite hacer grandes cómputos, transmisión de grandes volúmenes de datos, y por supuesto entramos incluso en el mundo, eso que llaman la Big Data, que implica un espacio de manejo y control de la información por parte de, para no perder la costumbre, por parte del gran capital, por parte de los grandes hegemones. Incluso hoy en día se plantea la revolución industrial 5.0, donde se da el proceso de fusión hombre-máquina, donde la robótica agarra un papel predominante y donde se supone que deben mejorar las condiciones de vida del ser humano. Todo esto, incluso la revolución 5.0, apunta a la cuestión ambiental y, digamos, a un modelo de desarrollo que se supone debería ser ambientalmente sustentable. Sin embargo, este modelo de desarrollo económico, este modelo de sociedad donde aspiran que nos volvamos infómatas, es decir, cuyo sentido, nuestro sentido gira en torno al manejo de la información, tiene tres aristas fundamentales. Primero está el poder. Y es el poder del control hegemónico y el ejercicio del poder mediante el desarrollo tecnológico sustentado en el mito de la democratización del acceso a las tecnologías. ¿Y por qué el mito de la democratización del acceso a las tecnologías? Porque si bien es cierto, ha habido importantes y grandes desarrollos tecnológicos, el acceso a ellos está restringido o por razones económicas, o por razones políticas, o por razones incluso de control. Al punto que cuando nosotros importamos, porque hay, digamos, las condiciones para importar desarrollos tecnológicos, lo que nos dan por transferencia tecnológica es la capacidad para aprender a apretar botones. Apague usted aquí, encienda usted acá. Jamás hay un acceso a la información que permite esos desarrollos. Por lo tanto, esa democratización del acceso a la tecnología es la democratización de acceso a ser consumidores de tecnologías desarrolladas por los grandes centros de poder, por estas grandes corporaciones, por estos hegemones. Porque desde el punto de vista geopolítico y sobre todo geoeconómico, mantiene el control del control del mundo. Por otro lado está el desarrollo de las fuerzas productivas, que este desarrollo de las fuerzas productivas está mediado no solo por el desarrollo tecnológico, sino por la capacidad que tienen quienes detentan el poder económico necesario para promover el desarrollo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente son las grandes detentores del poder económico quienes deciden incluso qué se puede producir, cómo se puede producir, con aquella cosa que llaman las patentes, el control de las patentes, que es el eje fundamental del dominio desde el punto de vista tecnológico y que controla el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Por qué? Porque en este modelo de desarrollo, en lugar de elevar y fortalecer las capacidades y los saberes de quienes producen, es decir, del hombre y la mujer, del ser humano, de los trabajadores y las trabajadoras, yo sencillamente aumento las capacidades de producción. Entonces, por lo tanto, este modelo de desarrollo se convierte realmente en herramientas y estrategias de control que permiten modelar y controlar el desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, nuevamente me superespecializan, me dicen en qué te vas a formar, cómo te vas a formar, qué es lo que vas a hacer y lo restringen. Pareciera que cuando nosotros vemos en el escenario mundial que hay grandes desarrolladores en el área de las tecnologías, en la India, en Asia, América Latina,
pero sin embargo son grandes desarrolladores de lo que dicen los grandes hegemones de qué se puede desarrollar. Es decir, les pongo una referencia. Cuando en los años 80 empieza el boom de la informática, existía en ese momento, recuerde yo, 5 o 6 procesadores de palabras. Y, por supuesto, desarrollados por múltiples emprendedores, múltiples, incluso gente que lo que estaba era en el afán de apuntalar digamos, el desarrollo informático, las capacidades. Y de repente un buen día la Microsoft los compró todos. Y desaparecieron todos estos procesadores de palabras. Y ahora todos nosotros asumimos que el único procesador de palabras que existe es Word. Y cuando hablamos de un documento de Word, no importa que se use. Pero además no se permite, no se potencia, no se fortalece cualquier otra cosa que no sea lo que digamos, este señor Bill Gates y su empresa, como controladores reales del desarrollo de la fuerza productiva, lo hay. Entonces, por supuesto, tengo que programar y tengo que desarrollar lo que el mercado dicta, no lo que yo necesito, no lo que yo como país necesito. Y por otro lado está el control y la alienación tecnológica. Y es que en la sociedad capitalista, la alienación tecnológica actúa como uno de los instrumentos para la profundización de los controles sociales que exigen la abrumadora necesidad de consumir. Fíjense, en este instante, en este momento histórico, el trabajo ha sido sustituido, el rol transformador, el rol creador del trabajo ha sido sustituido por la posibilidad de generar riqueza resultado de no hacer nada. Digamos, el mundo de las criptomonedas, el mundo del dinero virtual, que no es sino el resultado de ¿qué hice yo? ¿Dónde está mi rol transformador? ¿Dónde está mi aporte a la sociedad que me permite generar, digamos, en función de mi aporte a la sociedad, una retroalimentación, un reconocimiento por mi trabajo? La gente desarrolla fortunas inmensas, resultados de no hacer nada, porque ese dinero que después lo transforma en monedas estables y lo conviertes después en dólares o en euros o en yuanes, es el resultado de no hacer nada. No hay transformación. El hombre no actúa, o la mujer. Sencillamente es una máquina que además no hace sino dar respuesta a un algoritmo. Es decir, el rol del trabajo desaparece, el rol transformador. Y sencillamente generó riqueza que entra en el mundo de los commodities, en la conversión de un mundo no productivo, sino financiero. Esto es tan así que este rol transformador, primero, esta deformación del rol transformador del trabajo, no ha hecho sino primero ahondar las diferencias de clase. Es decir, tengo unos profesionales, unos hombres y unas mujeres formados, altamente especializados en el mundo de la tecnología, que ganan grandes fortunas, mientras tengo una gran masa que gana muchísimo menos y empiezo a ampliar la brecha social. Pero no solo empiezo a ampliar la brecha social, sino que aparecen nuevos espacios de producción resultado de la construcción de contenidos efímeros, es decir, eso que llaman los influencers. Esos espacios de generación de recursos, de dineros, a partir de la creación de contenidos, la creación de, digamos, de narrativas, que a quien fortalecen realmente a las grandes plataformas, entendiendo, como lo hemos conversado en otros espacios, que las plataformas son los medios en sí, es decir, Twitter, Instagram, Facebook y todas esas que además tienen, hoy en día son 2 dueños nada más, es decir, cerraron el universo, ya no está la democratización de esos procesos, desaparece porque todo está en manos nuevamente de grandes señores como Elon Musk o la gente ¿cómo se llama? Se me fue, de Twitter, bueno, esta gente, se me fueron los nombres, que son 2, pero además controlan, deciden, incluso inciden en qué se puede hacer, qué no se puede hacer, despiden trabajadores, definen modelos de productividad y, por supuesto, insisto, este modelo de desarrollo económico no apunta a elevar las capacidades de los trabajadores, sino maximizar la ganancia y el resto que, pues, vean cómo se buscan la vida. Fíjense, en este espacio de
De nuevo, de globalización tecnológica, la plusvalía, por ejemplo, agarra un nuevo cariz, porque, por ejemplo, los costos de producción se les trasladan a los trabajadores. ¿Y cómo es esto? Cuando yo monto, digamos, aparece la pandemia y el teletrabajo, como decía el profesor, se convirtió en una regularidad, los teletrabajadores asumen los costos de energía, los costos de medio de producción, en este caso la computadora, las sillas que utilizan, tienen que buscarse de su bolsillo una silla que sea ergonómica para poder trabajar, pero asumen todo, incluso asumen los costos de calidad, de tiempo de calidad para su familia, porque cuando yo estoy trabajando en la casa no puedo atender a los niños porque espérate que estoy trabajando, tengo una conferencia, y los horarios de trabajo, pues me los plantea, aunque hay unos imaginarios donde nos los pintan como que es una situación ideal, realmente estamos además asignados por las condiciones, porque, por ejemplo, el Internet, que además lo asume los costos del Internet, el trabajador, sus condiciones que pueden ser mejores o peores, mi patrón o el patrón no incide en mejorar las condiciones de eso. Es decir, toda la responsabilidad, necesito Internet de más alta velocidad, la asume el trabajador. Pero no solo eso, sino que además este modelo de desarrollo ha incidido en ampliar, fortalecer, ahondar lo que es el trabajo alienante. ¿Y por qué el trabajo alienante propio del capitalismo, que además me hace un alto consumidor? Porque además ya no tenemos tiempo para nosotros, porque cada vez que usamos el teléfono o la computadora, estamos trabajando permanentemente, desaparecen los horarios, desaparecen incluso los tiempos para la reflexión, porque yo trabajo permanentemente, y más si estás en el mundo de las tecnologías de comunicación e información. Pero además, este modelo ha hecho, a nuestro juicio, cosas tan terribles como, por ejemplo, desaparecen las contrataciones colectivas. Con el modelo de teletrabajo, inmediatamente las relaciones fueron uno a uno, es decir, obrero-patrón, y cada uno establecía unas condiciones de trabajo que no eran replicables, que no eran compartidas, que no eran socializadas. Y por lo tanto, yo perdí la capacidad de reconocerme entre mis otros compañeros. El hecho de la otredad, de incluso de esa solidaridad innata que uno tiene con los compañeros de trabajo desaparece, porque se eliminaron incluso los espacios de socialización. Cuando yo trabajo de manera remota con la empresa, desde la empresa, yo no sé quiénes son mis compañeros, digo, los veo en la pantalla cuando hay una conferencia masiva e inmediatamente después me desconecto y sigo trabajando. El espacio de otredad, de reconocimiento, del sabernos como seres humanos, como trabajadores, de reconocernos incluso con el mismo patrón, porque desde ahí nosotros incluso diluimos la imagen del patrón y acentuamos esa idea de pertenezco a una corporación, es decir, me reconozco en mi patrón y no me reconozco en mis compañeros, que forma parte intrínseca de ese ejercicio que tiene la globalización cultural y la globalización social, que apunta al desmontaje de otras formas de producción. Creo que de alguna manera con esto intentamos esbozar un tema mucho más largo, da para mucho más profundización, pero que nos permita entender que en este modelo globalizante, la globalización tecnológica que nos las venden como la panacea, pues realmente no es sino una tecnificación de los medios de control, de los medios de dominación por parte del gran capital, los hegemones, y por supuesto los muertos los ponen los de siempre. Gracias. Bueno, después de esta disertación del profesor Hernán Zamora, la voy a empalmar con la otra cara de la globalización, ¿no? Que hace el cuadro todavía mucho más dramático, ¿no? Como dice el dicho, éramos 8 y parió a la abuela. El otro tema es la financiarización de la economía mundial y las nuevas realidades de los mercados laborales.
empalmando con lo que desarrolló Hernán en su intervención, lo hemos dicho en anteriores oportunidades, el hito histórico mediante el cual irrumpe de manera vertiginosa el sistema capitalista en materia económica es precisamente la revolución industrial o las revoluciones industriales, como asomó Hernán en su intervención, ¿no? Y estas revoluciones industriales no son otra cosa que el desarrollo científico-tecnológico aplicado a los procesos productivos, que ha sido una constante y que ha tenido un desarrollo incesante, cada vez más vertiginoso, y que, por supuesto, ha tenido un impacto significativo en los mercados laborales. Recordemos que con la primera revolución industrial, una de las consecuencias fue lo que es la producción a escala, la producción en serie, la producción automatizada, y lo que se llamó en aquel momento el desplazamiento del hombre por la máquina. Recordemos estamos hablando del finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Y un concepto que se deriva de esta nueva relación productiva, que es lo que Marx llamó el ejército industrial de reserva, ¿okay? Que hace que en el mercado laboral todo sea en detrimento de los trabajadores, ¿okay? Porque la máquina está sustituyendo al hombre, de manera que cada vez se necesita ofrecer menos en términos, la oferta de trabajo en términos relativos es cada vez menor en comparación con la población existente, y al final de cuentas la población es demanda de trabajo, ¿sí? Porque los seres humanos que no tienen medios de producción, lo único que tienen es su fuerza de trabajo para venderla en el mercado. Y esto es un tema que acompaña al desarrollo del sistema capitalista. Tan es así que la noción de desarrollo económico, Víctor, profesor Víctor Rodríguez, que nos acompaña, la noción de desarrollo económico estuvo siempre vinculada a la industrialización, ¿okay? O sea, decir desarrollo económico era decir desarrollo industrial. De hecho, a los países desarrollados se les decía países industrializados, ¿ok? Es el sector industrial comandando los procesos de acumulación de capital, ¿ok? Motorizando los procesos de acumulación de capital y arrastrando el resto de los sectores económicos. El sector primario, si tengo un desarrollo industrial, necesito, por supuesto, más materia prima, más insumos. Si tengo un desarrollo industrial, eso va a repercutir en el tema de los servicios, va a repercutir en el tema del comercio e incluso va a repercutir en el tema financiero. Y aquí es donde viene el empalme, porque inicialmente el sistema financiero no es otra cosa que el apalancamiento de los sectores reales de la economía, de los sectores productivos de la economía, ¿ok? Donde ese sector financiero, en su función clásica, actúa como intermediario financiero entre los sectores superaditarios de fondos monetarios y los sectores deficitarios de fondos monetarios, ¿ok? Y que desde el punto de vista macroeconómico nos da aquella famosa igualdad de que el ahorro es igual a la inversión. O sea, los ahorros generados en la economía son fuentes de financiamiento para los procesos productivos a través de la inversión. Este es el esquema clásico. Más allá, Víctor, de aquella famosa frase del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que decía que no hay algo más delictivo que robar un banco, fundarlo, decía él. Pero más allá de esa, que tenía mucho de razón, no solamente por lo, ¿cómo que se le dice eso? El sarcasmo que utiliza, sino realmente cuál es el rol del sistema bancario. Pero más allá de eso, y ya lo vamos a ver ahorita, ese proceso dura desde comienzos del capitalismo hasta mediados de la década de los 70. ¿Qué es lo que pasa allí en la década de los 70? Lo hemos dicho en otras oportunidades. Se produce la primera crisis petrolera como consecuencia de la guerra de Yom Kippur y el embargo
de los países de la OPEP que hacen vida en el Golfo Pérsico contra los países del primer mundo. Eso provoca una alta inflación y una recesión económica. Un fenómeno hasta entonces desconocido, que es el fenómeno de la estanflación. Y eso hace que el capital deba tener un reacomodo. Y allí comienza un proceso de desindustrialización progresiva y relativa con respecto al comportamiento de la economía a nivel mundial. Quiere decir que el sector industrial cada vez está perdiendo mayor peso dentro de la economía. ¿Ok? Y esto significa que ya no está vinculado desarrollo económico con industrialización. De hecho, los países del primer mundo se han venido desindustrializando y no por eso dejan de ser países desarrollados. Por el contrario. Ahora, ese desplazamiento hacia dónde ha derivado a la financiarización de la economía. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, esta financiarización no es otra cosa que la esfera financiera crece mucho más rápido que el sector real de la economía, incluso desvinculándose de ella, ¿ok? Mediante actividades esencialmente especulativas, convirtiéndose de hecho en el origen de las crisis financieras recurrentes que suelen desembocar en profundas e inestables recesiones económicas de alcance mundial. De manera que estamos hablando no solamente del sector financiero de la economía, sino del sector financiero especulativo de la economía. Y aquí hacemos la salvedad entonces que no es tanto el sistema bancario, sino la otra pata del sistema financiero, que son los mercados de capitales. Y en el mercado de capitales, no tanto el sector primario del mercado de capitales, donde las empresas emiten sus títulos valores y los colocan en el mercado y con eso tienen sus recursos financieros para, valga la redundancia, financiar sus actividades productivas, sino que el mercado por excelencia, en su lógica especulativa, es el mercado secundario o el mercado bursátil, las llamadas bolsas de valores. Allí es donde se realiza una vorágine, una lógica y una dinámica especulativa que se pierde de vista y que es lo que está comandando y está determinando los procesos de acumulación de capital, ¿ok? En detrimento del sector real de la economía. De manera que, como dijimos anteriormente, ya la noción de desarrollo se desacopla de los procesos industriales para trasladarse a las dinámicas, a las enormes dinámicas especulativas que predominan en unos sectores financieros cada vez más desvinculados del sector real de la economía. Y esto es una relación, o en este caso, una desvinculación perversa de lo que es el desarrollo económico en esta etapa de la globalización neoliberal. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Porque hablamos de la estanflación de los años 70. En un escenario de estanflación y en un escenario donde simultáneamente tenemos una enorme masa de fondos monetarios en los sistemas financieros internacionales como consecuencia de los petrodólares, esa enorme masa de recursos tenía que ser colocada desde el punto de vista de la rentabilidad de esos capitales. Y la solución que consigue el sistema para poder seguirle dando dinámica a este proceso es que se dirijan a los mercados financieros. De manera que los capitales quedan entrampados en el sector financiero de la economía y ya no como un apalancamiento a los sectores productivos. Y esto se da en un proceso de desregulación y liberalización de los mercados financieros que había sido como consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods después del crack del año 29 en la Bolsa de Valores de Nueva York y la depresión de los años 30. Una de las consecuencias de los acuerdos de Bretton Woods era la regulación de los mercados financieros para que no volviera a ocurrir una situación
que estremeció los cimientos mismos del sistema capitalista mundial. Entonces, ante la imposibilidad de colocar los petrodólares en los países del primer mundo debido a la estanflación que estaban viviendo, entonces esto provocó que el gran capital financiero especulativo sea el que ahora pase a comandar los procesos de acumulación de capital a escala mundial. Ahora, esto es lo que provocó desde los años 80 para acá. Recordemos que todo esto, los grandes impulsores políticos de esta nueva etapa del capitalismo fueron Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Esto provocó desde los años 80 en adelante una lógica perversa de un improductivo capitalismo de casino. Esta es una categoría que se le atribuye a una economista llamada Susan Strange, si no mal recuerdo, que utiliza esta categoría para tratar de caracterizar lo que es la lógica y la dinámica del capitalismo mundial desde los años 80 para acá. Ella lo cataloga de capitalismo de casino, donde las permanentes burbujas especulativas generadas por las volátiles dinámicas de los rapaces capitales golondrinas y fondos buitres en los mercados bursátiles provocan todo tipo de distorsiones y generan situaciones estructurales de inestabilidades económicas. Pensemos por un momento y podemos ver en el desarrollo de estos mercados bursátiles, comparemos el valor contable de las empresas, de las grandes empresas, comparémoslo con el valor bursátil, el valor que cotizan en bolsa, para que veamos cómo el desempeño de las cotizaciones de las acciones en los mercados bursátiles no guarda relación con el desempeño económico de las empresas. Y eso es lo que es una burbuja financiera. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de una burbuja financiera? Cuando estalla la burbuja. Y el estallido de esa burbuja son los que provocan las crisis financieras, que son de una enorme magnitud y que provocan unos grandes procesos de desestabilización económica a escala mundial. Ahora, estas dinámicas han incrementado con creces los flujos financieros especulativos en detrimento de las inversiones productivas en los sectores reales de la economía, agravando la situación estructural existente en los mercados laborales. Entonces, si ya de por sí, desde el punto de vista de la dinámica de los mercados, del sector productivo de la economía y su impacto en los mercados laborales, ya de por sí provoca una precarización de las condiciones laborales, sumémosle ahora el hecho de que las grandes inversiones de los grandes capitales ya no se dedican a las inversiones productivas, que son generadores de riqueza y generadores de empleo, sino que ahora se dedican fundamentalmente a las inversiones financieras especulativas, que tienen un gran impacto en la rentabilidad financiera de los capitales, pero que no traen como consecuencia ni bienestar económico ni bienestar social, porque no se producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población y no generan empleo. Porque si no hay producción, no hay empleo. Porque el empleo es una consecuencia de la producción. ¿Okay? De manera que pasamos de una situación donde, en primer lugar, se producen bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas, lo que se llamaba en aquel momento el sistema mercantil simple, ¿okay? Donde se producía para el intercambio, ¿okay? Y donde donde cada quien producía un bien en particular y lo intercambias en el mercado, y de esa manera se satisfacen las necesidades de la población. Se pasa de ese sistema a otro sistema
que es la producción de mercancías, ya no la producción de bienes y servicios, donde la producción de mercancías no es para satisfacer las necesidades de la población, sino es para garantizar el proceso de maximización de la tasa de ganancia del capital, ¿ok? Pero ahora nos encontramos con un esquema todavía mucho más perverso, que ahora ni siquiera el capital necesita producir mercancías para tener garantizar su proceso de maximización de ganancias, sino que ahora destina esos capitales a las inversiones financieras especulativas para generar tales ganancias, ¿ok? En detrimento del bienestar social de la humanidad y en este caso de la generación de empleo para que los trabajadores puedan obtener el ingreso que necesitan para adquirir los bienes y servicios en el mercado. Voy a terminar con una frase de una escritora que se llama Vivian Forrester en su libro El horror económico. Dice así: vivimos en medio de una falacia descomunal, un mundo desaparecido que se pretende perpetuar mediante políticas artificiales, un mundo en el que nuestros conceptos del trabajo y por ende del desempleo carecen de contenido y en el cual millones de vidas son destruidas y sus destinos son aniquilados. Se sigue manteniendo la idea de una sociedad perimida a fin de que pase inadvertida una nueva forma de civilización en la que solo un sector ínfimo, unos pocos, tendrán alguna función. Se dice que la extinción del trabajo es apenas coyuntural, cuando en realidad, por primera vez en la historia, el conjunto de los seres humanos es cada vez menos necesario. Descubrimos que hay algo peor que la explotación del hombre, la ausencia de explotación. Que el conjunto de los seres humanos sea considerado superfluo y que cada uno de los que integra ese conjunto tiemble ante la perspectiva de no seguir siendo explotable. Imagínense el cuadro que nos pinta casi que apocalíptico, Víctor, dantesco. Esto es un tema para el debate, Néstor. Esto es un tema que debe ocupar a la clase trabajadora a nivel mundial para ver cómo le damos salida a este callejón sin salida. Pero la salida tenemos que encontrarla y creo que es el reto de la clase trabajadora para poder avanzar como humanidad, pero terminar de deslastrarnos de esta lógica perversa que el capital nos ha impuesto desde siempre, pero con esta vorágine demencial que hasta ahora nos está asignando. Bueno, lo dejo para la intervención del compañero Víctor. Muchas gracias.